Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Rodrigo, Hola, ¿qué tal? Hola, Nan. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ya Muy bien, estamos todo en bien. la hora. Gracias por unirte, Nan, desde el otro lado. Estamos en la hora para comenzar. Francisco está por ahí, el director de nuestro taller. Dale, Pancho, Si usted me permite abrir la cámara, por favor. ahí sí. Eh, Hernán López, ¿me escucha desde Buenos Aires? Sí, señor, aquí estoy, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Gracias por conectarte. Eh, bueno, eh, es emocionante esta primera sesión online. No es el formato que a uno más le gusta, pero entre otras cosas permite, por ejemplo, que doña Edith Barbosa eh, se pueda conectar desde la República Independiente de Putaendo. Eh, También que Hernán López se conecte desde Buenos Aires y, si no estoy equivocado, que Ruth Simeone, que ahí veo inscrito su nombre en la pantalla, se conecte desde Punta Arenas. Eh, es probable que esté allí porque tengo la impresión de que el libro se lo enviamos hasta Punta Arenas. Ya nos dirá ella de alguna forma si eso es verdad o no. En la pantalla veo a Mariana Toledo, veo a Ivonne, a Nicolás Araya, a Daniela Elgueta. En realidad veo sus nombres. A Inge, a Elena Bustos, a Soledad Barrios, a Claudia Soto, a Jessica Pfeiffer, ya nombré a Ruth, ahí está María Paz Rojas, eh, y sería genial si fueran abriendo sus cámaras, ahí está Ignacia Evia, porque siempre va a ser mejor, ahí está Elena Bustos, eh, Nicolás, Jessica, mira, Claudia, y bueno, dar por arrancada oficialmente la pelotita en este primer taller online de la caja de noviembre, eh, de todas las cajas de noviembre. Eh, por ejemplo, en la caja Maiten, ¿no es cierto? Está Mi abandono de Peter Rock. eh, y hay un libro que yo no sé, Hernán López, si tú conoces, de Mauro Libertela, Mi libro enterrado. ¿Sí lo conoce? Sí, gran libro. Que es el libro que incluimos como regalo en todas las cajas. En la Maitén, en la Colibrí y en la Violeta. Y lo primero que quería comentar con ustedes es que la razón por la que escogimos Mi libro enterrado para esta primera caja era por la posibilidad que este volumen muy breve en cantidad de páginas, pero muy consistente, eh, te permite conversar o dialogar con los otros libros que habíamos escogido. Ya le empezaremos a preguntar a Hernán algunas cosas sobre Mi abandono de Peter Rock y sobre este autor que ellos han integrado, ¿no es cierto?, en su catálogo. Pero ciertamente el tema del vínculo es uno de los temas que está aquí expresado, narrado, contado. Y el otro libro que quería mostrarles es de este autor griego, ahí, de Theodor Kallifatides, Madres e Hijos, que publicó Galaxia Gutenberg, y que es parte también de la caja Violeta, y que habla, ¿no es cierto?, de este escritor griego que se va buena parte de su vida a Suecia,
y que de pronto cuando ya es algo mayor, está cerca de cumplir 70 años, decide visitar a su madre, que se ha quedado, ¿no es cierto?, en su Grecia natal, y pasa allí una semana, una madre que ya tiene más de 90 años, y lo que allí ocurre o lo que allí se narra, ¿no es cierto?, no solo es la genealogía, sino que es también la exploración de ese vínculo hermoso entre ese hijo escritor y esa madre, sabiendo que a lo mejor esos 6 días en que van a estar juntos, que son narrados a lo largo de este libro, tal vez sean los últimos años, es decir, los últimos días en que ellos van a estar reunidos juntos. Entonces, eso es lo primero, que me gustó la idea de incluir en las cajas libros que también ofrecieran una conversación entre ellos. Esa es la primera consideración que quería así como compartir con ustedes. Y además porque con Kallifatides, con el griego, eh, teníamos una deuda en nuestro taller de lectura de la librería, entre otras cosas porque teníamos seleccionado un libro suyo para el taller del año pasado, que es este, Otra vida por vivir, de Kallifatides. Y finalmente la editorial se supone que los importó, los trajo a Chile y nunca aparecieron. Están todavía perdidos en las bodegas de Random House y todavía dicen que los siguen buscando. Yo confío que algún día encontrarán esos ejemplares. Lo bonito es que ese libro, Otra vida por vivir, sí lo alcanzó a leer Edith Barbosa, que está aquí en Putaendo, y en un encuentro que tuvimos no hace mucho allá en su tierra, leyó un par de fragmentos de ese texto de Kallifatides, y sería bonito, Edith, quizás que encendieras tu micrófono y pudieras compartirnos algo de esa lectura que hiciste de Kallifatides y por qué este autor griego que incluimos ahora en la caja violeta de noviembre, a ti te llamó la atención. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Ok. Bueno, me encanta Kallifatides. Lo conocí justo por ese libro, Otra vida por vivir, que como estaba agotado y no soy buena para controlar la ansiedad, lo compré por Kindle y lo leí. Y la verdad que hay una cita que leí en nuestro encuentro que me llegó muchísimo por razones que mi acento va a delatar, y esa es la que les voy a leer, que está en la página 73, que dice: la emigración es una especie de suicidio parcial. No mueres, pero muchas cosas mueren dentro de ti, entre otras, tu lengua. Por eso me siento más orgulloso de no haber perdido mi griego después de haber vivido 55 años en Suecia, que de haber aprendido el sueco tan bien como lo he aprendido. Lo segundo fue obra de la necesidad, pero lo primero es un acto de amor, una victoria contra el olvido y la indiferencia. Encuentro maravilloso. Eso, Pancho. Buenísimo. Hernán López, todas las cajas contienen la novela Mi Abandono, de Peter Rock, que ya con ese nombre a nosotros los chilenos al menos nos despierta asociaciones de otro tipo. La nueva ola y esas cosas. ¿Cómo llega Peter Rock al catálogo de Godot? ¿Cuál es el primer libro suyo que ustedes publiquen? Y luego, desde tu modesto punto de vista, como editor, como revisor, además de la literatura de Rock, ¿a ti te parece que vale la pena hoy día detenernos y alentar o estimular o iniciar una conversa acá, en este grupo? Buenísimo. Bueno, gracias, Pancho, por esta posibilidad. Parece que estos encuentros están buenísimos.
Te voy a contar una mini anécdota relacionada con lo que vos dijiste de Peter Rock, que me parece muy divertida. Nosotros en todos nuestros libros incluimos una página con el retrato del autor y Ya. siempre le mandamos al ilustrador fotos de referencia para que tenga. Entonces le decimos, bueno, anda por alguno de estos lados. Y con Peter Rock lo que nos pasó es que nos olvidamos de juntarle las referencias y él, en lugar de pedirnos fotos o de preguntarnos, se mandó solo y puso Peter Rock, y obviamente lo primero que le saltó fue el Peter Rock chileno, y nos mandó un retrato del Peter Rock de ustedes, y entonces le tuvimos que decir que, bueno, que perdón, que no le habíamos enviado las referencias, pero que no Que no era era. ese el Peter Rock que buscábamos. No era. Yendo a tu pregunta, justamente Mi Abandono es el primer libro de él que publicamos en castellano. Llegó como llegan muchas de estas cosas en catálogos que te envían las agencias, y nos gustó mucho lo que contaba la información del libro, pedimos el PDF para leerlo, y son esas cosas, por lo menos de la labor editorial, que estamos leyendo todo el tiempo originales y cosas para traducir, y el que tenés que publicar es el que te parte la cabeza. Libros buenos hay muchísimos, pero que te partan la cabeza hay muy pocos, o pocos al menos, y creo que ahí es donde tiene que apuntar el catálogo de una editorial. Entonces, con Mi Abandono nos pasó eso. Tiene una cosa además súper interesante, que es algo que después aparece en toda la obra de Peter Rock, que es cómo trabaja él dentro de su universo narrativo, que ahora les voy a contar un poco, los vínculos interpersonales. Hay mucho de vínculo interpersonal, hay mucha presencia de la paternidad, que por eso el vínculo por ahí con Mi Libro Enterrado, relación padre-hijo. Creo que Mi Abandono, que es la primera novela que se publica en castellano, y es una también de sus primeras. De hecho, en algún momento le propusimos traducir algunas anteriores, y él nos dijo que las anteriores como que ya están, o sea, como que de alguna manera marca en Mi Abandono un punto de inflexión en su obra. Y en particular en Mi Abandono lo que él hace es tomar una historia real que pasó en Estados Unidos, en Portland, que es donde él vive, de un padre que vive con su hija en el bosque, con una especie de filosofía de vida, si querés, a lo Thoreau, como naturaleza, aislados de la sociedad, cultivan su propia comida, incluso la hija es educada por el propio padre, y en un momento la policía social yanqui los descubre, y entonces se los lleva como para reinsertarlos en la sociedad. Entonces, después no les quiero contar más nada porque la historia es mucho más que eso, pero es muy interesante qué discusión plantea también Peter Rock, más allá de que hay toda una historia, en el sentido de la educación, la crianza, los conflictos que se pueden dar en la crianza, la intervención del Estado también. Yo creo que ahí también hay una pregunta de, bueno, ¿es la educación estatal u oficial es la única educación válida o hay otras maneras? Y creo que el libro recoge este debate o esta discusión y lo usa como punto de partida para después desarrollar una historia que es tremenda, y que él reconstruye. Es decir, la historia, el caso real, vamos a decir, es hasta donde a ellos los encuentran y se los llevan, y en el caso real nunca se los volvió a ver. Y bueno, lo que él hace es reconstruir toda esa historia, ¿no? Es decir, esa historia real, ¿no es cierto?, opera como el disparador. Exactamente. Y ahí hay un concepto, al menos desde mi mirada, que tiene que ver con la no domesticación, ¿no? Que es muy potente y al mismo tiempo es una novela que genera mucho desasosiego en sus lectores.
por ejemplo, a confidenciar que Rodrigo, nuestro anfitrión, se lo llevó la semana pasada, ¿no es cierto?, de la librería, porque quería que en la sesión de hoy ya tener la lectura incorporada y metabolizada. Y el otro día me escribe un mensaje por WhatsApp muy breve que dice, mi abandono, suspensivo, punto suspensivo. Y yo me quedé así como dije, bueno, no completó la oración o me está sugiriendo que la lectura de la novela lo está perturbando. Y era lo segundo. Es decir, y luego entonces dije, ya, completa la frase, Rodrigo, y en realidad la frase la completó diciéndome algo así como, wow, así como, el libro no solo no es sencillo de digerir, sino que te genera y te instala y te deja demasiadas preguntas. Y yo le dije, bueno, qué bueno, qué bueno que eso te ocurra, ¿no? De esa forma. Por lo tanto, primer gran objetivo, editor López, es que tuviste a un lector que se incomodó en el mejor de los sentidos con una novela que te saca de tu zona para llevarte a un territorio, literalmente en este caso, donde las cosas no se dan ni de manera fácil, ni de manera sencilla, ni de manera fluida. Y donde efectivamente, como dices tú, hay una institucionalidad, ¿no es cierto?, que está ahí en permanente entredicho. Voy a citar solo los epígrafes de la novela para los que todavía no han tenido la posibilidad de abrir su página. Y la primera es de Thoreau, de Walden, ¿no es cierto? Un clásico que dice, es notable cuántas criaturas viven libres y salvajes en secreto en los bosques, pero se alimentan en los alrededores de los pueblos bajo la sola sospecha de los cazadores. Cazadores, ¿no es cierto? Y la otra de Opal Whitley, de El arroyo canta donde crecen los sauces, que dice, inmediatamente después vi una pequeña víbora, se arrastraba por el camino. Cuando veo víboras, me gusta detenerme y observar. Llevan un traje ajustado, no pueden deshacerse de su ropa como los pájaros, pero las víboras son rápidas, se mueven de un modo tan bello, sus ojos son brillantes y sus lenguas son finas. Es decir, ya al Tremendo, tiro los epígrafes tremendo. te dejan ahí inquieto. Sí, creo que es eso, es un libro muy perturbador. Y creo que genera eso. No hay otra cosa que para mí es muy interesante en esto de perturbador y si se quiere incluso de poner en cuestión temas conflictivos o polémicos, si se quiere, es que no hay juicio de valor. La- Desde la voz narrativa o desde quien narra la historia, o mismo en ningún momento aparece ahí el autor metiendo un bocadillo donde uno pueda darse cuenta que está emitiendo un juicio sobre algo. Y eso me parece un hallazgo en su literatura. Y otro tema ahí también, Hernán, por lo menos para mí, y es que quien narra, ¿no es cierto?, es la niña. Y Sí, ahí, y por lo tanto, eso ya también rompe es decir, y ese padre, que es padre a lo largo de toda la novela, ¿no? Por lo tanto, eso ya también es una definición, hay un carácter simbólico también en la manera de nominar a los protagonistas. Que narre la niña es también un elemento que complejiza más todavía la lectura. y creo que ¿Alguno? está muy, perdón pero que No, está muy dale, bueno dale. lo de la voz narrativa de la niña, de Caroline, porque también uno va viendo cómo va mutando, cómo se va transformando esa voz, esa forma de narrar a medida que ella crece y a medida de que va transitando distintas experiencias. Pregunto al grupo, eh, Camila, Inge, María Paz, Nicolás, Ivonne, Claudia, Daniela, Felipe, Soledad, Elena, Ruth, Ignacia. ¿Alguno de ustedes ya leyó la novela? Daniela, Nicolás, Camila, Claudia, María Paz, vamos. Eh, a ver, la que quiera, así, pero por favor,
con toda confianza que abra el micrófono y comparta impresiones, miradas, y sin, por favor, temor, porque este es un espacio improvisado, informal, relajado, justamente de eso, de lo que a mí me encanta la idea siempre de que los libros provoquen una conversación privada del lector, lectora con autor, autora, y luego, si esto se puede además compartir, pero por favor sin ningún temor de nada, es decir, al revés, al contrario. Así que quien quiera, sobre mi abandono, encienda su micrófono y echa fuera. Bien. Por ejemplo, a mí, Pancho, Ivonne. me costó leerlo porque sentía una pena por ese padre e hijo y cómo el Estado se entrometía. Entonces me cuestioné todo hasta qué punto el Estado se puede meter en tu relación, en tu relación de padre e hijo. Y a veces sin querer busca beneficiar y termina dañándola. Porque ella terminó sola después de la... No cuente todo, ¿eh? Pero si se supone que ya leímos el libro, ¿no? No todos lo han leído, así que no cuente todo, por favor, Ivonne. Cálmese. Pero sí, lo único que puedo decir que es más fácil la lectura del libro del escritor griego. Es más sentimental, más emocional. Es cierto, es cierto. Edite, voy a decir algo sobre Edite para contextualizar. Edite es una de las profesoras del mundo más notables, hoy día vivas, ¿ah? Y en ejercicio, aunque no esté directamente en una sala formal de clases. Vino a Chile, entre otras cosas, para dirigir un colegio Montessori, y en algún momento se completó el ciclo, ella lo podrá decir, completó un ciclo y dijo, voy a salir de la ciudad y me voy a ir a vivir a una zona más rural, y desde hace muchos años es una de las que dirige el programa de actividades de un centro que hay en Putaendo que se llama Punto Cero. Y en ese Punto Cero, entre otras cosas, siguen recibiendo muchos grupos de colegiales, de escolares, de estudiantes, de niñas y niños que viajan de distintos lugares de Chile y que con Elite, con Yuri, su pareja, y con otro grupo de personas, ¿no es cierto?, organizan programas, talleres absolutamente alucinantes en un lugar muy particular. Yo sé, Edite, que este tema, el tema de la educación, ha sido uno de los temas angulares de tu vida y que tienes una mirada muy original y muy particular en ese sentido. A propósito de lo que ya comentó Hernán, de lo que decía recién Ivonne, ¿qué reflexión te atraviesa a ti a partir de una novela como la que plantea Peter Rock en Mi Abandono? Y en términos un poco también más genéricos sobre el tema así tan grueso, tan a veces manoseado también, ¿no es cierto?, como concepto de la educación. El tema de la educación es un temazo. Yo salí del sistema formal porque la verdad es que no creo en el sistema educacional tradicional, entendiendo por tradicional no solo el tradicional, sino yo soy una guía Montessori, trabajé con Montessori toda mi vida, entiendo que Montessori se considera un sistema alternativo, pero cuando está inserto en el sistema educacional tampoco me agradaba. Entonces, yo creo, tengo una frase que digo siempre, que el sistema educacional ha muerto, pero nos rehusamos a darle el certificado de defunción, ¿no? Esa educación que es el único modelo, quizás,
que sigo igual a lo largo de 3 siglos. Entonces, mi visión realmente es muy particular de educación. Yo he trabajado con escuelas libres, apoyado madres, apoyado profesores. Hemos hecho lindos proyectos que me dan la certeza de que sí se puede educar de otra manera y sí se puede educar como ese papá intentó educar a su hija. Y es curioso porque yo vi esa película, que es del 2020, creo, justamente porque el tema me apasiona, pero solo me recuerdo de la primera parte. Mientras están ahí en el bosque viviendo esa vida, y no sé si no vi después de eso, no sé si lo demás no me interesó, la verdad es que suelo recordar muy bien las películas, pero de esta solo me recuerdo el inicio y qué bueno que sea así, porque el libro es, como suele ser, infinitamente mejor que la película. Y me tocó muchísimo, tengo el libro todo subrayado, pero como no quiero hacer spoiler a los que no leyeron, solo voy a leer un párrafo de Por algo que favor. tiene mucho que ver con ese amor que parece que compartimos por los libros, que es cuando la joven, ya joven, va a trabajar en una biblioteca, ¿no? Y dice, aprendo el sistema de clasificación decimal Dewey y el de la Biblioteca del Congreso, los dos. Me gustan todos los lomos de colores apretados en los estantes rellenos de palabras, los murmullos, el silencio, el sonido al pasar la página. Empecé como voluntaria acomodando y leyendo para los niños y ahora Peg me contrató como asistente. Qué lindo eso. Sí, bonito fragmento. Fíjate que, a propósito de lo que acabas de decir, el libro, entre comillas, para leer con niños, que incluimos en la caja Colibrí, se llama Amo los libros. La palabra amo, ¿no es cierto?, está sobre o al lado de la palabra odio, ¿no?, que está tarjada. Este es un libro que publicó en Chile Amanuta, ¿ya?, de Mariajo Ilustrajo. Y básicamente la anécdota es simple en su enunciado. El último día de clase, ¿no es cierto?, en el colegio, la profesora les dice a los niños eh, que disfruten sus vacaciones y que no olviden leer un libro. La protagonista de esta historia, ¿no es cierto?, eh, odia leer. Entonces llega a su casa, eh, porque su fantasía era, ¿no?, que el último día de clase quiere decir que ya no habrá que levantarse temprano, que no habrá dictado, y lo más importante, no habrá lectura. Y ella odia los libros y además la profesora le dice un libro completo. Tienen que leer un libro completo. Entonces ella se va conversando con sus compañeros rumbo a casa y le va diciendo, ¿no es cierto?, que no puede creer que tengamos que leer durante nuestras vacaciones. No se supone que deberíamos pasarlo bien y relajarnos. Y una de sus compañeras le dice que se divierte leyendo. Entonces llega donde su madre y le dice, tengo terribles, terribles noticias. Debo leer un libro durante el verano. Y entonces la madre le sugiere la idea de ir a la biblioteca a buscar un libro. Y ella le dice, la biblioteca en verano, ridículo, escandaloso, completamente absurdo. Quizás deba quejarme ante el Ministerio de la Infancia, ¿verdad? Y entonces empieza la madre en un gesto ahí de acompañamiento a decirle a esa hija que se aproximen a la biblioteca y en esa ahí hay una imagen ahí muy bonita, ¿no sé? No les voy a contar la historia por si alguno la quiere rastrear por ahí, buscar, pero lo simple y al mismo tiempo lo bello, digamos, de este libro de María Jesús Trajo, es que de un modo entre amoroso, por una parte, contenedor y al mismo tiempo lúcido, la madre le pasa un libro que a ella le había hecho mucho sentido
ya con la carga emocional de poder explicarle, ¿no es cierto?, de una manera muy vívida, de una manera muy reconocible para esa hija, que ese libro a ella la había tocado. Es decir, de nuevo, esta idea tan simple de enunciar, pero tan a veces enredosa de poner en práctica cuando no se atiene uno al gesto más primitivo y más simple y más sencillo, que es que yo te cuento a ti algo que me importa, y como me importa, ya tengo un punto a favor para narrártelo de una manera que tú vas a leer en mí, ya en el tono, en la orientación, en los gestos, en la comunicación incluso no verbal, algo que a ti te puede, o voy a tener mejores posibilidades de comunicarme contigo si te lo expreso de esa forma. Y cuando estábamos revisando qué libro para leer con niños más o menos nuevo, reciente, podíamos incluir, quisimos también incorporar una idea que está como en la génesis de, al menos del proyecto Lolita y del espíritu Lolita, y que está en nuestro logo, ¿no? Es decir, asumimos esa idea de que no podemos vivir sin libros, ¿no? Como parte de la nutrición elemental y esencial de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, para decirlo así, cartesianamente. Y fue bonito incluir este volumen acompañando a Peter Rock, acompañando a Libertela, acompañando a Callifatides, eh, porque porque creo que en esa conversación, además, no solo entre nosotros, sino entre esos libros, uno también puede ir como poniendo una pequeña pica, así como en nuestro Flandes privado, ¿no? Es decir, y esa cuestión es bonito de hacer. Es decir, yo creo que uno de los ejercicios que a mí, por lo menos, como responsable del contenido de las cajas, me tiene hoy así como motivado, es qué mezclas ir produciendo, dónde ir buscando y, y, y qué es lo que eso puede ir provocando también, porque si hay algo que me ha animado, yo creo desde joven y sobre todo desde que empecé a estudiar más directamente la literatura, sobre todo cuando empecé a estudiar estética, eh, es, es que las autoras, los autores se van cruzando, se van conectando. Yo creo que cuando, por ejemplo, Hernán López eh, decide incluir a Peter Rock en su catálogo, no es tan inocente esa decisión en el sentido de que luego va a elegir un segundo título de Peter Rock, no necesariamente todos los títulos de Peter Rock, sino que el mismo Peter Rock le dice, ¿sabéis que los de antes de mi abandono mejor que no? Eh, pero lo que viene después sí, y a lo mejor tampoco es que todo lo que venga después de Peter Rock va a estar en el catálogo Y entonces sería interesante, Hernán, preguntarte, eh, así como publican a Peter Rock en Godot, en ediciones Godot, ¿qué otros autores o autoras, no necesariamente afines a Rock, hoy día son parte de ese trabajo de pesquisa que a ti te ha tenido motivado en el último tiempo y que te lleva cada vez que vienes a Chile o cuando tenemos la posibilidad de conversar y yo preguntarte en qué están o qué es lo que viene, tú me dices, oye, estamos trabajando en la biblioteca Stefan Zweig, pero en realidad estamos trabajando en la biblioteca Joseph Roth y estamos trabajando en la biblioteca Virginia Woolf y estamos trabajando además autores contemporáneos como puede ser Rock u otros. ¿Qué pasa con eso? Y qué bonito también poder decirle al lector en estado más puro, que es el que hoy día está animando esta rueda que estamos haciendo, eh, cómo piensa un editor o cómo piensa una editora, ¿no es cierto? Y una editorial independiente como la tuya, cuando está armando ese catálogo y necesariamente además tiene que incorporar en su mirada el fervor y por otro lado
el deseo ferviente de que ese libro funcione para que permita que otros libros, ¿no es cierto?, también se sumen a ese catálogo, aunque no sean estrictamente comerciales. Bueno, es una pregunta súper interesante. Nosotros en la editorial tenemos como, originalmente la editorial empezó siendo una editorial de ensayo, porque nuestra formación venía por ese lado, y después nos fuimos metiendo más por ahí en autores que para nosotros eran clásicos, como Virginia Woolf, o como Stefan Zweig, o ahora más recientemente también Roth. Yo creo que ahí hay una búsqueda por ejemplo, en el caso de estos autores que son archiconocidos, quizás hay gente que, quizás no, seguro hay gente que no los conoce, que no los leyó nunca, pero hay una búsqueda, por lo menos en nuestro caso, de combinar voces muy conocidas, pero que quizás puedan requerir una traducciones nuevas o ayornadas, un nuevo trabajo con los textos y con la edición, buscando, no sé, tapas diferenciales, haciendo un trabajo con el libro en toda su concepción, ¿no? Como el libro como un objeto total, donde no es solamente el contenido. Y después lo que pasa con este tipo de autores, como Peter Rock, o nos pasó, por ejemplo, con una autora de Eslovenia que se llama Renata Salek, de no ficción, pero que también publicamos un primer libro de ella, un libro en castellano, porque ella tenía una obra tiene una obra muy extensa, y que nos pareció súper interesante, que se llama Angustia. Y después lo que naturalmente pasa es que uno quiere encontrar en la obra de ese autor más libros para publicar. Entonces, medio como, no digo que uno se obliga a que le gusten cosas, pero sí se obliga a investigar, a buscar, a rastrear qué hay en la obra de ese autor para poder seguirlo publicando. Y después también nos pasa con autores nuevos o autores nuevos en español que no han publicado nunca y que por ahí tienen uno o dos libros. Por ejemplo, tenemos un autor francés, Olivier Marchand, que publicamos un libro de él que se llama Rarezas Geográficas, que es un libro muy lindo sobre curiosidades vinculadas con la geografía. Pero claro, él viene del palo cinematográfico, se dedica a hacer documentales y tiene varios libros publicados que son muy sobre Francia. Él es francés. Y publicar esos libros en Argentina o en Latinoamérica no sabemos, o bueno, sospechamos que no van a tener un interés. Entonces, ahí también hay una tarea como de decir, che, bueno, este libro anduvo re bien, este autor gustó un montón, pero no cualquier cosa. Entonces, en esto que vos decís de la búsqueda o la investigación o incluso cuando a uno le presentan autores nuevos que no conoce, o hay que estar todo el tiempo muy atento a las tentaciones, si se quiere, de este tipo de autores que uno ya viene publicando, para elegir bien qué es lo que uno va a publicar, justamente porque siempre en última instancia estamos hablando de un objeto que se vende y entonces si no se vende, no hay siguiente. Y nos pasa ahora lo mismo con un autor argentino que se llama Gustavo Ferreira, que es bastante conocido en Argentina, no tanto en otros países. Entonces también, como uno tiene que ser muy cuidadoso con todo, con cuántos ejemplares hacer. Che, ¿esto va a andar en otros países? O mejor, vamos paso a paso, porque es un autor que nos gusta muchísimo, lo adoramos, pero que sabemos que hay un interés que a priori es acá, en Argentina, por ese autor. Entonces, son esas alertas que hay que tener todo el tiempo muy prendidas. Daniela, Claudia, Camila, María Paz, ¿algo que quieran compartir sobre mi abandono? Yo, hola Dale. a todos. Ay, Perdón. perdón. No, Daniela y Daniela. Camila, Perdóname. vamos. Dale, Vale, Daniela. no, bueno, a mí me encantó el libro.
encontré, o sea, además del contenido, que era bien interesante, como que se puede discutir, como la forma en que estaba escrito, me gustó mucho, como que a veces uno disfruta mucho cómo está escrito algo independiente de lo que dice, y como que me gustó mucho esa parte. Y de las cosas que me pasaron con el libro, que fueron varias, pero quería compartir dos. Una que me pasó que estuve todo el tiempo preguntando qué hubiera pensado yo si es que hubiera visto esto en un titular en el diario o en las noticias. Como que mi reacción inicial fue como, probablemente hubiera dicho papá loco, pobre niñita, qué bueno que la rescataron. Entonces como que estuve como permanentemente preguntándome eso mientras leía el libro. Y lo otro fue la diferencia entre leer este libro y otro que no es parecido, como La carretera de McCormack, que al final Ah, es un sí, papá sí. con un niñito en una situación difícil, que ese libro yo lo leí en otro taller cuando no tenía hijos. Y me acuerdo de haber comentado como, oye, me encantó el libro, lo encontré súper entretenido, lo único que no me gustó fue que al final encontré que era un poco mamón el final, porque como que, y no sé qué, y otra persona saltó y me dijo al tiro, tú no tenías hijos, ¿cierto? Como con esto de que había disfrutado el libro permanentemente y no me había angustiado en ningún momento. Entonces ahora me acordé mucho de ese comentario leyendo ahora este libro, que sí tengo hijos, y como de haber tenido como un poco esa angustia leyendo el libro que cuando no tenía niños no, como que no la sentí con un libro que no es igual, pero que tiene como una, de esto de un papá con un hijo en una situación vulnerable, difícil. Eso. Lo que habla, además, Daniela, lo que dice del constante movimiento que nos ocupa y nos habita en tanto lectores, y que nunca somos los mismos lectores, y un libro leído en una circunstancia vital de una determinada biografía, de pronto se convierte en otro libro cuando estás experienciando tu vida en otro escenario. Y esa cuestión es muy potente en el juicio lector, y es muy, creo yo, sano tenerla siempre presente, porque a veces la conversación en torno a los libros tiende a veces a cerrarse por el juicio categórico que un lector, ya sea enfadado o espectacularmente entusiasmado, hace de una determinada lectura, incitando o proponiendo o promoviendo que ese sentimiento sea compartido. Y no necesariamente la lectura compartida tiene que ver con el coincidir en la celebración, sino a veces tiene que ver incluso simplemente con que se exprese algo, y uno, en tanto lector que comparte esa lectura, es capaz de advertir que hubo otra u otro que leyó de una forma y vio lo que yo no vi ni leí, y que en el fondo esa suma de miradas va construyendo algo que siempre es mejor, más atractivo, más complejo, incluso contradictorio en algún sentido, que la primera lectura que uno había hecho. Y esa cuestión la encuentro muy, muy atractiva también de hacerse consciente. Eso a partir de lo que tú dijiste, que me pareció un magnífico ejemplo, y ese comentario que te hizo esa interlocutora, así como diciendo, oye, tú no tienes hijos. Camila. Hola, gracias, Pancho. Me pasó con mi abandono que me llegó como al corazón de mi pega. Yo trabajo en temas de niñez. Probablemente soy esa policía social que le quita niños a la gente. Y nada, como trabajo en derechos humanos, actualmente en la Defensoría de la Niñez, y dije como que mucho nos falta como incorporar esta mirada también, y que eso también puede proteger el mejor interés de los niños, niñas, que mucho nos falta de confiar en ese diálogo, ¿no? Siendo que somos una sociedad como súper autoritaria, que nos cuesta mucho sacarnos como ese contexto de encima, incluso a quienes decimos o nos creemos muy progresistas y muy estudiosos de los derechos humanos y no sé qué, pero cuando nos vemos enfrentados a esa realidad como que nos dan como huir. ¿Sí? Como mi primera mirada fue de mucha angustia, como caballero, ¿qué está haciendo con esa niña? ¿No? Me costó mucho como empatizar como con el otro relato.
Y eso lo combino un poco con amo los libros, porque fuimos a buscar la cajita con mi hijo chico. Entonces nos fuimos a tomar un helado mientras leíamos el libro. Entonces pensaba como en este ejercicio que medio como insidioso de mi parte de como ama los libros. Y yo, y yo soy un poco el caballero que huye con su hija por el bosque, ¿no? Como en hacer el traspaso como de algo que a mí me gusta mucho y que como que tengo la pasión de que mis hijos también lo sigan. Y no tengo una policía social que me diga como no le hace tan bien leer a los niños, ¿no? Como esta como toda esta subjetividad y que en el caso mío, que soy abogada y eso, como que lo trato de revestir de una objetividad que es mentirosa, porque lo construimos desde un lugar y nos cuesta mucho mirar el relato desde esas múltiples aristas. Por eso me representó un gran desafío leerlo sin que me provocara angustia y ser capaz como de también como mirar desde otros zapatos. Qué notable comentario, Camila, y yo me imagino que además, voy al tiro Ruth, que vi que levantó la mano, qué notable que tengamos la posibilidad de que incluso el editor, que seguro le va a transmitir a Peter Rock esto, escuchen lo que tú estás diciendo y lo que vamos comentando entre todos, porque creo que pusiste el dedo ahí en el corazón de la novela, es decir, de tu lectura. Ya lo había planteado Edith, lo siguió Daniela, y eso me parece notable. Muchas gracias por compartir esa lectura. Ruth, desde Punta Arenas, ¿está usted en Punta Arenas o no? Sí, aquí en Punta Arenas estoy. Sí, ¿Cómo algo está el lejos. clima? ¿Cómo está el clima No, por hoy día allá? está precioso. Hoy día está muy lindo estos últimos días, después de mucha lluvia, así que estamos bien, contentos. Oye, no se imagina lo agradecido que me estoy y estamos en Lolita de que usted nos permita enviarle una caja hasta Punta Arenas. No, yo feliz, o sea, feliz también con este espacio, ¿no? Es la primera vez que estoy en una conversación sobre libros. Entonces, es una tremenda oportunidad para mí. Yo quería comentar respecto del libro del papá con la hija, que yo lo empecé a leer, pero lo abandoné. O sea, lo dejé ahí porque no me entró, digamos. La verdad es que se me hizo cuesta arriba y el que sí leí fue Madres e Hijos, de una. Pero ahora que lo escucho, la verdad es que pensar, bueno, yo soy trabajadora social, por lo tanto, cuando se habla del Estado, digamos, disciplina, ¿no es cierto?, que se mete en la crianza, etcétera, y este aparato también, la escuela, digamos, como el que tiene que alojar y tiene la educación formal de la niñez, de las infancias y de los jóvenes como monopolio, la verdad es que es espantoso. O sea, acá en Magallanes hay 2 pueblos canoeros con comunidades vivas, que todo el mundo dice, no, los últimos Yagán, los últimos Cahuéscar, este ultimismo que los borra, los sigue borrando y los sigue, digamos, hay un genocidio simbólico también. Aparte del genocidio y todo lo que les ha costado pervivir y resistir en este territorio. Y obviamente que ahora hago esta conexión por lo que he visto en trabajo con comunidades Yagán y Cahuéscar, es, digamos, 2 pueblos maravillosos que con una vida acá en el poto del mundo, sin ropa, viviendo a la intemperie con escarcha, etcétera, etcétera, agua gélida, todo lo que uno puede imaginar. Y que una vez que el Estado chileno se instala, digamos, les prohíbe hablar sus lenguas, les prohíbe sus costumbres, los viste y los manda a la escuela. Entonces yo veo generación a generación el daño que significa perder una lengua. Edith hablaba de las lenguas. Toda la riqueza que hay en una lengua, esta forma de pronunciar el mundo, ¿no? Tan diversa, tan rica, tan llena de matices. Y todo el esfuerzo que hacen los adultos y adultas de estos pueblos para rescatar sus tradiciones, recordar sus orígenes, etc. Y eso les cuesta un mundo, porque hasta hoy día el Estado somos un Estado plurilingüe, es el tema de la última
propuesta de constitución que se hizo, la primera, digamos, que era maravillosa en ese sentido, reconocernos plurilingües, pluriculturales, etcétera, escuchar solamente a Elisa Loncón con un tono que a mí primero me incomodó tanto y después me entró, pero eso es otra cosa. Pero claro que eso pasa. Y yo, como Peter Rock, también quizás miré a huevo al autor con el nombre, ¿entiendes? Me causó una cosa así. Y es gringo, entonces tengo mis prejuicios también. Como que dije, este está jugando algo que... Pero nada, pues eso lo vivimos hoy. Lo vivimos yo en mi pega, acá. En mi región, que cuando salí a estudiar y después volví, me encontré con que todavía existían estos pueblos que no estaban en mi que en la infancia jamás se nos dijo. Yo seguramente tuve compañeras yegánicas huescas en la escuela, pero eso no se decía. Bueno, entonces yo creo que sí, que estos libros, esta serie de libros que nos enviaron, tienen esto de los vínculos, de las generaciones una a otra, de las pérdidas, de los encuentros, de los desplazamientos. Y con el otro libro, Madre e Hijo, yo me quedé plop porque yo siento que nosotros en lo humano vemos como periodos de crisis que hay, no sé, en Chile, en Europa, las guerras, etcétera, pero que la humanidad siempre ha convivido con el horror, con la tortura, con el hambre, etcétera, y sale adelante. Y esto es recursivo, es una cosa, es como muy loca, muy recursivo, como que tenemos un periodo de la vida y nosotros aquí en Latinoamérica quizás que somos uno, que esto es, que el mal, que la bestialidad es parte de la humanidad y nosotros como que eso no lo sabemos abordar ni aquilatar. Ya yo me puedo ahí, ya me vuelo, así que les agradezco y eso es lo que me reflexiono ahora. No, yo le agradezco la volada, porque se conecta muy bien con lo que vamos compartiendo y conversando. Le agradezco mucho, Ruth. María Paz levantó la mano. Nicolás, ¿está tu mano levantada o está ahí? No. Ya, María Paz. Y bueno, a mí una de las cosas que también me gustó bastante de la obra, concuerdo con lo que han dicho ya la mayoría, como que también me generó, me perturbó mucho en algunas instancias, pero lo que más me gustó es como esta perspectiva de la relación del padre y la hija. ¿Ya? Yo había leído textos anteriormente, pero por lo general están centrados como desde la perspectiva de una madre y una hija o un hijo, y me pareció interesante aquí ahora ver ese cambio de mirada desde la perspectiva también en el fondo de la hija mirando al padre ahora, y la profundización de ese vínculo. Y claro, me pareció un vínculo muy ambivalente también, como que a rato yo decía, este padre que me dan ganas de cachetearlo también. Eh, y me recordó también un poco, ya que estaban hablando de cómo los autores se van cruzando, guardando quizá un poquitito las proporciones de las diferencias de género y todo el cuento, el Sí, texto de Mariana Enríquez, de Nuestra parte de noche. sí. Como esta idea nuevamente de los vínculos y de las herencias, no sé si en este caso es de los traumas del padre, pero sí de la visión de mundo del padre y cómo esa visión de mundo finalmente se termina traspasando a la niña y si está la posibilidad de romper finalmente con ese ciclo o esa herencia familiar que la niña también comienza a adquirir. Yo admito que me faltaron las últimas 10 páginas, así que estoy ahí todavía. No sé si hay en el fondo una posibilidad de romper con eso o no. Así que eso me pareció súper, súper interesante finalmente. Y que Pero también deja muchas interrogantes la relación que exacto. tienen ellos. Es que eso te iba a decir que ya, independiente de las últimas 10 páginas, la sola interrogación que nos deja suspendida ya merece la pena ser abordada. Es decir, si la lectura te genera eso, escucha, eh, me imagino que Peter Rock puede sentirse muy feliz. Nicolás, creo que levantaste la mano, ¿no? Sí, cortito. Mira, lo primero, agradecer el espacio y salir en defensa un poco también aquí del Estado. Hay una cuestión que por ser pesado nomás y ser abogado del diablo, pero eh,
yo creo que lo que más me gustó de la novela es que mientras más va avanzando, más pelo le va cayendo a la sopa y más complejo se vuelve todo el panorama moral de qué está bien, qué está mal, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Y ahí Peter Rock juega con una cuestión que yo encontré súper entretenida, que es estos agentes del Estado que aparecen, no es el agente kafkiano gris de traje, son trabajadores sociales que es como ya, en vez de meterlos a un gueto vertical, los vamos a ir a meter al campo, que es como lo más cercano posible, van a tener su espacio de recreación, van a tener todo este tipo de cuestiones, con pegas también mínimas, bastante solitarios, mantienen ese tipo de vida. Eh, entonces se da este como los dos, tanto el padre en su dinámica, con lo bueno y lo malo, con también todo lo que le arrastra, y el Estado también con este como quizás interés un poquito más humanitario, es esa forma de convivir que tampoco al final funciona. Creo que eso es lo más interesante porque al de alguna forma poner en blanco y negro la novela se vuelve más fácil y es poco interesante. Poner al padre como el malo o el bueno es fácil y se ha hecho. Entonces, eso es lo que yo creo que, o lo que yo más rescato, de alguna forma, cómo se va complejizando todo y al final es un relato en el que uno poco tiene que opinar también, de la forma en cómo se llevaron las cosas, quizás. Yo quería hacer como un comentario relacionado con eso, que yo creo que en esos libros es súper sutil de que, por ejemplo, voy a contar algo del libro, pero que pasa bien al principio, así que yo creo que no es spoiler, que cuando ellos hacen una visita al pueblo, la niña hace mucha mención a lo que no hacen. Por ejemplo, no hicimos esto, no hace ninguna crítica, pero un poco deja entrever que a ella le hubiera gustado ir a esos lugares y el papá como que se lo prohíbe. Entonces, eso es como bien sutil, yo encontré, está como muy bien puesto. Sí. Me gustó ahí a la criatura que está contigo, le gustó tu comentario. Claudia Soto. Sí, hola. Yo también me saltó como mi primera profesión. Yo soy trabajadora social y también quizás por el rol de madre no lo había pensado, me saltó todo este motor de querer proteger y rescatar a la niña en hartos momentos. También me perturbó harto la lectura. Estaba pensando ahora que con el otro libro, el del gatito que nos regalaron, también ahí aparece un vínculo o un poco la relación con el padre y cómo el padre también lo llevó finalmente a los libros, también cómo lo acercó a su propia visión del mundo. Eh, algo enriquecedor de la lectura es la naturaleza, que no lo hemos mencionado, pero esta descripción tan detallada de la naturaleza y la valorización de ese espacio también fue bien enriquecedor del libro. Y a mí, ¿qué me pasó? ¿Y por qué siempre todo el rato como que quise proteger a la niña? Yo sentí que, no sé, no podemos opinar, pero yo creo que sí podemos opinar, pues sí pasa. Supuesto. Cierto, sí podemos opinar, pero me faltó todo el rato la socialización de esta niña, como el aislamiento me angustiaba un poco, el hecho de que ella no pudiese compartir con otros iguales, con otros de su edad, con otros. No sé, ahí la profesora de Montessori que pudiese decir, pero la importancia que ve eso, que vemos nosotros con nuestros hijos, en que compartan con otros, me angustia mucho el aislamiento que generó este estilo de vida que había elegido el papá para esta niña. Me perturbó la lectura, pero lo terminé y lo disfruté, sí. Les voy a leer un fragmento de mi libro Enterrado, de Mauro Libostela, aquel que llamaste ese libro pequeñito, ¿no? Eh, que está escrito por un escritor argentino, ¿no es cierto? Que está inspirado en el vínculo y la relación con su padre, que es otro tremendo escritor argentino, Héctor Libostela. Y Mauro, en la página 39 de la edición de Lolita, escribe lo siguiente. Yo tendría 10 años cuando una tarde me llamó a su escritorio y me leyó un cuento. Era Los dos reyes y los dos laberintos, de Borges. El relato me pareció poderoso y mágico. No se trataba de la típica escena del padre leyéndole un relato al niño en la cama, de noche,
para que termine de caerle el sueño. Era mi padre leyéndome un cuento de Borges en su escritorio. Tan simple y tan simbólica es la escena que me parece verosímil atribuirle a esa postal la fundación de nuestro vínculo compartido con la literatura. Algunos años después, cuando yo ya leía de un modo más adulto y sistemático y estaba a punto de empezar a cursar la carrera de letras, nuestros diálogos fueron cobrando especificidad, pero siempre mantuvieron una especie de caos como centro de sistema. Teniendo padres escritores, yo no quería estudiar letras, pero la tentación cobró finalmente un cariz irresistible. Promediando el segundo año de la carrera, empecé a publicar mis primeros textos periodísticos en un diario. Mi padre leía todo lo que yo publicaba y casi siempre me devolvía algún elogio preciso pero medido. No eran loas exageradas, y en esas primeras lecturas enfatizaba la claridad de mi escritura y ponderaba como virtud de mis primeros textos justamente su legibilidad. Yo, sin embargo, no le creía. Me preguntaba cómo alguien que predicó durante décadas la pureza de la forma hermética iba a recortar como mérito central de un texto su carácter transparente. Creo que esa paranoia mía en la que invertía el sentido de su lectura me hizo tratar de volcarme a una escritura mucho más sobrecargada, como si tuviera que escamotear esa especie de pedagogía del periodismo bajo un estilo tupido y dominante. Hubo una vez, sin embargo, en la que ese fantasma que me dictaba la idea de que a mi padre le parecía vulgar o sencillo lo que yo escribía, empezó a languidecer. Una noche en su casa, llevé la impresión de un textito que había escrito ese día sobre la muerte de Syd Barrett, el líder de la línea fundadora de Pink Floyd. Se lo leí después de cenar y al final del último párrafo lloró. Fue un momento impresionante, porque fui anticipando en las marcas de su cara la inminencia de una emoción que de pronto se materializó. El llanto fue corto y profundo. Hacía mucho que no lo veía llorar, y diría que fue una de las pocas veces en mi vida en que lo vi quebrarse. Esa noche, algo del orden de lo neurótico me dejó un poco más tranquilo. Otra vez, un poco antes, cuando yo estaba por publicar mi primer reportaje largo en una revista, le pasé la primera versión para ver si me podía marcar algún error. Fue la única vez que le di un texto mío para que lo interviniera antes de su publicación. Sospecho que fue voluntariamente cauteloso y me marcó solo los puntos en los que el texto se mostraba verdaderamente vulnerable. Lo que sí me escribió al margen del último párrafo, con un trazo rojo y reconcentrado, que ese cierre era cursi. Entonces lo leí y sí, era el colmo de lo rosa. Esa observación mínima, a un tiempo escueta y elocuente, tuvo un efecto dilatado y de largo alcance en mi modo futuro de leer lo que escribía. Podría decir que ahí empezaron a estar los ojos de él mirándome entre líneas. Es bellísimo este pasaje de un libro que se tiende a homologar, digamos, con la descripción detallada y la narración eh, sin escatimar imágenes muy concretas y muy rudas de los últimos años y las dificultades de salud y la muerte de su padre. Sin embargo, hay aquí en este párrafo, y por eso lo escogí, que está como allí en la mitad del relato, algo que trasciende con mucho, como entre comillas, la narración de los últimos momentos de su padre y la narración de su muerte, sino que allí creo que también se expresa, ¿no es cierto?, esa complicidad que encontró en estos episodios narrados por Mauro, yo creo, ser una pureza de imagen descrita que de verdad permanece en uno. Así como si yo tuviera que quedarme
con algunos fragmentos de mi libro Enterrado, escojo una imagen como esta para que sea la que perdure y permanezca antes que aquellas imágenes que atraviesan el libro desde el principio hasta el final y que son tremendas y que también son necesarias. No sé si me explico. ¿Tú querías decir algo, Edith? Micrófono. Más que decir, quería preguntarte, Pancho, como el editor, Pancho, de Lolita, como Hernán, me imagino que a ti también llegan textos. ¿Cuál es tu criterio de elección para editorial o para imprimir o No, no, o para ser editor de pero un libro, no? ¿Y qué pasó con Mauro? ¿Y Edith qué otro querida, libro recomendaría de él? Edith querida, Hernán es un editor de verdad. Yo soy un ex editor que alguna vez fui aprendiz de editor y que hoy día lidia con dificultad con la edición de sus propios libros, de mis propios libros. Con eso estoy ya suficiente, ¿no? Ahora, lo que sí ocurre es que por la condición también del lector sí recibo muchos textos, ya no para ser publicados entre comillas, Lolita Editores, porque Lolita Editores publicó su último libro hace 6 años, o hace 5 años, a pesar de que en realidad miento, no digo la verdad, porque el año pasado publicamos en coedición con la Mesa del Fondo y Lolita Editores un volumen de nuevas lecturas compartidas, o más lecturas compartidas, de una autora que está aquí en la pantalla, allá arriba, que nunca ha encendido el micrófono, que se llama Mariana Toledo. Es decir, publicamos un volumen, pero ese fue el último libro, fue un caso excepcional por tratarse de un libro de la Mariana, que es una extraordinaria lectora y escritora justamente de notas sobre libros leídos. Pero entonces, para contestar tu pregunta, Edith, en mi calidad de ex editor, creo que es un trabajo de verdad que me superó. Siento que lo encuentro muy complejo, pero al mismo tiempo muy difícil de llevar a cabo, pero al mismo tiempo es alucinante. Yo creo que hubo un momento, el catálogo Lolita Editores creo que tiene como 60 títulos publicados. Hubo un momento en que una de las cosas que más emoción me provocó fue, por ejemplo, que Mauro Libertela, después que le escribiera y le dijera, oye, leí mi libro Enterrado, ¿es posible hacer una edición local en Chile de este volumen? Me contestara rápidamente que sí, y me dijera que su único interés era que el libro se publicara y nunca puso una cuestión de otro orden que no fuera su disposición de ánimo para que el libro se publicara en Chile. Del mismo modo como publicamos un volumen de relatos de Juan Villoro, un libro de conversaciones con Mario Lebrero de Pablo Silva Olazábal, un escritor uruguayo, una selección de entrevistas a Julio Ramón Ribeiro, que había armado una especie de biógrafo especial que hay de Ribeiro en Perú, que se llama Jorge Coahuila, o una crónica sobre el boxeador colombiano Kid Pambelé, que publicó Alberto Salcedo Ramos, y así podría empezar a enumerarte, ¿no es cierto?, libros de autores no chilenos, que fueron pocos, pero y que para nosotros fue muy emocionante, en el fondo, lograr o conseguir que ellos quisieran, sin poner un tema económico en el centro, ¿no es cierto?, quisieran que fueran parte del catálogo de ese sello completamente insignificante, digamos, de Chile, independiente, nuevo y pequeño y precario, pero eso sí, lleno de energía y amor por esa literatura que estábamos convocando. Y eso creo que para un editor, no sé si con eso, con lo que estoy diciendo, expresa también a Hernán, pero me imagino que en parte sí. Yo creo que es de verdad, creo que hay momentos de profunda emoción. Yo esto lo he conversado, por ejemplo, el editor de Chai,
Chay que Santiago La Rosa, en Argentina también, ¿no es cierto? Él alguna vez le dije, no puedo creer que ustedes hayan publicado a Peter Orner, y esos 2 volúmenes de crónicas, de ensayos, pequeños ensayos literarios de Peter Orner, y él también me expresaba como la emoción profunda, ¿no? Es decir, la satisfacción increíble de que un libro que a él le fascinaba en tanto lector, de repente él lo convertía en un libro de su propio sello y de su propio catálogo, y era él el motor de que Orner se tradujera al castellano y circulara. Es decir, yo creo que hay ahí una cosa que de verdad creo que como que revela, ¿no? Algo que está como en la génesis, creo yo, de la mejor versión del mundo editorial, que tiene que ver en realidad el amor por los libros que sacan adelante. Yo creo que ahí hay un punto, creo, una bisagra, que para mí diferencia la labor editorial como más genuina, y lo digo desde un romanticismo real, es decir, no impostado, y lo otro que es ya una versión más industrial, ¿no? de esta historia. Y Lolita siempre fue un sello muy pequeño, muy precario, muy artesanal, muy frágil, que en un momento incluso fruto del entusiasmo que experimentamos para publicar a todos estos autores que yo te menciono, resulta que el libro de Libertela, creo que sacamos 500 ejemplares, y creo que en 2 años y medio de circulación, mira, no sé si llegamos a vender 100 ejemplares. Y a mí esa cuestión me hizo interrogarme muchas veces porque la calidad literaria de ese texto no está en cuestión. Incluso la transversalidad de esa historia no está en cuestión. Es un libro que podrían leer cientos de miles de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, y podría estar en una estadística de los libros más vendidos así durante un año, si es que ocurriera ese milagro que hiciera posible, pero por alguna misteriosa razón que yo no te puedo explicar, ni ese libro, ni el libro de conversaciones con Lebrero, ni el libro de la selección de conversaciones con Ribeiro, eh, ni la crónica sobre Kit Pambelé de Salcedo Ramos, fueron, ni los cuentos de Villoro incluso, fueron libros que se convirtieran en un, ¿cómo decirte?, en un motor que nos permitiera publicar otros libros de ese carácter. Y en algún minuto fue tan así que tuvimos que inventar algo, una colección que nos permitiera pagar finalmente la imprenta de todas esas ediciones, coediciones que habíamos hecho de autores no necesariamente tan comerciales, pero poderosísimos, fruto del entusiasmo con que lo habíamos asumido. Y esa cuestión entonces te obliga a hacerte preguntas más de fondo sobre lo complejo que es el trabajo editorial en general, pero al mismo tiempo lo reconfortante que puede llegar a ser que un libro que tú quieres mucho, por alguna razón, ayudes a que finalmente exista, circule, y aunque no venda la cantidad de ejemplares necesarias para sostenerse, finalmente igual encuentra a su lectora y a su lector, y ocurre ese milagro, y esto lo miro ya no solo como editor, no lo pienso solo como editor, lo pienso como lector, y lo pienso como escritor también, por supuesto. Es decir, si no, no me dedicaría a esto, y si fuera un hombre entre comillas, de negocios, estaría en otro territorio, no en el de los libros, por lo menos de los libros que a uno lo conmueven y lo mueven, ¿no? Eso para responderte, Edith Barbosa. También quería decir algo sobre mi libro Enterrado, que también es importante a la hora de las conexiones.
Yo creo que llegué a mi libro enterrado en parte cuando estaba rastreando algunos libros y apareció uno que publicamos en Lolita, que fue uno de los primeros libros que publicamos, de un escritor argentino llamado Daniel Riera. Este fue su primer libro. El libro se llama Vas a extrañarlo porque es justo. Yo estaba muy obsesionado con el tema de la figura del padre, ¿eh? Del vínculo con el padre, entre otras cosas, porque había publicado un libro que se llama El empampado Riquelme, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Un hijo que encuentra a su padre que ha desaparecido hace 50 años en medio del desierto de Atacama, eh, y de pronto entonces eso le permite empezar a reconstruir una historia de un perdido, de un desaparecido, de un padre que ellos todos presumieron los había abandonado y que de pronto aparece en la mitad de la pampa, ¿no es cierto? Convertido en un esqueleto, pero con todas sus cosas, todas sus pertenencias y todas sus identificaciones que permitieron que rápidamente se supiera que era el papá de ese hombre que durante 50 años nunca había sabido nada de esa familia, nunca había sabido nada de ese padre. Estaba muy tocado y muy pegado con esa imagen, ¿no? Del vínculo padre-hijo, de la búsqueda del padre. Y de pronto entonces aparece este libro de Daniel Riera, Vas a extrañarlo porque es justo, que también en una autoedición que había hecho Hernán perdón, Daniel en Argentina, y entonces le dije, publiquémoslo en Lolita, y él le encantó la idea, y aquí está, yo creo que queda, este es como casi el único ejemplar que queda todavía circulando, y hay un momento muy bonito que él dice, la historia que necesito contar ahora no es de ficción, es la historia de mi padre, o mejor dicho, la historia de su vida como mi padre, que es a la vez inevitablemente la historia de mi vida. De modo que al escribir sobre mi padre, también estoy escribiendo sobre mí. Chocolate por la noticia, dirás, pero yo necesito pensar en voz alta y escribir es una forma de pensar en voz alta, de masticar lo que pasó, de enterrar a mi padre. Si alguna vez tengo hijos, no conocerán a su abuelo. Si alguna vez escribo una novela que valga la pena, él no estará para leerla. Si alguna vez Independiente vuelve a salir campeón, ya no podremos celebrarlo juntos. En un párrafo tan sencillo como ese, hay una moral detrás y también hay una escritura. Y eso me interesó y me gustó y me importó mucho. Y por eso esta conexión, ¿no es cierto?, entre Libertela, Peter Rock, Kallifatides y el libro, ¿no es cierto?, de Mariajo que trajo, a propósito del libro, ¿no?, como un objeto siquiera digo para santificarlo, sino simplemente para incluirlo, incorporarlo, metabolizarlo entre nosotros. Elena, Inge, algo que quieran agregar, Mariana, algo que quieran compartir, alguna sugerencia. Yo por mi parte, decirles que tenía mucho temor de que no se conectara nadie. En algún momento esta convocatoria fue hecha a unas 65 personas aproximadamente, que me parece que para hacer nuestra primera sesión está extraordinario. 15 o 16 que somos en la pantalla, me parece un... Si yo con 5 ya creo que hay una masa crítica que puede empezar a dialogar así y a darle diversidad, ¿no es cierto?, a la conversación. Creo que partir con 15, 16, 17, creo que alcanzamos hasta en un momento, 18, me parece un punto de partida extraordinario. Si quieren agregar algo, Hernán, si quieres compartir alguna impresión a partir de lo que has venido escuchando sobre mi abandono o sobre lo que sea que se haya dicho aquí, este puede ser un buen momento como para ir también empezando a cerrar esta primera sesión y sobre todo me animo como a invitarlos a que permanezcamos conectados en las sesiones que vienen. No les voy a decir nada sobre
las cajas de diciembre, que ya estamos empezando a completar. Pero sí es de verdad muy entusiasmante el proceso. Estamos, por ejemplo, separando los libros de enero y de febrero, y nada, es un bonito trabajo. No seré editor en algún sentido, pero de alguna manera el trabajo de edición sí se hace a la hora del armado de una caja, y todo lo que puedan decirnos, no solo ahora en esta versión, todo lo que puedan compartirnos a través del correo, lo que quieran expresar, siéntanse por favor siempre con el micrófono abierto para hacerlo, porque a nosotros esta conversación nos ayuda mucho y además nos estimula muchísimo. No se imaginan lo convocante y emocionante que es que en una primera sesión estemos aquí reunidos en torno a Mi Abandono, a Califatides, a Odio, Amo los Libros, a Libertela y a todas esas otras asociaciones que ustedes han ido haciendo, en donde además van poniendo su mundo, su biografía, sus oficios, sus realidades como concretas y cotidianas de hoy en común. Eso me parece de verdad notable y lo agradezco infinitamente. Elena. Pancho, a mí Hola. de verdad me gustó Ah, mucho la selección que hiciste. Eran tres autores que yo no conocía y dejé para el último Mi Abandono, voy en la mitad todavía. Probablemente he vivido todo lo que describieron, la sensación del abandono, de poder, de intervenir de alguna manera en esa niña con ese padre, pero ya voy en la parte en que llegaron las autoridades y logran darse cuenta que era una niña feliz. Me gustó mucho esto de las relaciones filiales vistas de tres puntos de vista. El escritor que vivía en Suecia, que fue a visitar a su madre griega, este otro el argentino que me encantó, o sea, eso que tú leíste de verdad es conmovedor. Y ahora voy ya en la mitad de Mi Abandono y lo sufro y lo disfruto y lo gozo y te agradezco la selección. Muchas gracias. yo, Pancho, aprovecho para... Bueno, ahora tengo mala conexión, por eso no tengo video, pero sí me gustaría primero reforzar la idea de lo motivante que es que haya 15 personas conectadas en un primer encuentro. Eso te lo garantizo que es genial y que es un súper buen comienzo. Y lo otro que me parece interesante, que es algo que además pensamos todo el tiempo, que es que el trabajo como librero en algún punto obviamente es distinto, pero toda la parte de elegir, o mismo elegir qué libro va en la suscripción, qué libro va de regalo, tiene una parte también del trabajo de editor, así que eso me parece interesante también esa analogía entre ambos trabajos, porque la parte de curación o de selección de títulos inevitablemente está emparentada con la tarea de lo que hablábamos antes de qué libro elegir, qué libro publicar o qué libro traducir. Te agradezco infinitamente que te hayas querido conectar desde Buenos Aires, Hernán. Te agradezco infinitamente que nos hayas presentado a Peter Rock. Te agradezco el trabajo que hacen en Godot y que nos nutre a nosotros. Y nada, seguiremos conectados. Los que son de Santiago de Chile, sepan que la próxima semana tenemos un par de actividades a las que están felizmente invitados. Si pueden venir los que viven más lejos, genial también. El jueves 28 en el Colegio San Ignacio, en el teatro del Colegio San Ignacio del Bosque, acá muy cerca de Lolita, 2 cuadras, vamos a celebrar los primeros 10 años de la librería. Viene Juan Villoro desde México. Vamos a explorar con él el tema de las librerías independientes, de la aventura, ¿no es cierto?, de leer, del libro y la lectura, de la literatura. Vamos a tener algo de música en vivo, vamos a mostrar un montón de videos cortitos
que den cuenta de lo que hemos vivido en estos 10 años y que de alguna manera no es solo lo que hemos vivido nosotros, es lo que ha vivido también el barrio y todos los que le han dado vida y fuerza a Lolita. Así que capaz que incluso hasta se encuentren algunos de ustedes en las imágenes que vamos a ir mostrando y que también nos tienen súper motivados. Y el 1 de diciembre, que es un domingo, vamos a recuperar una tradición que la vivimos en los primeros aniversarios de la librería, y es que vamos a cerrar la calle desde temprano en la mañana. Vamos a hacer un show para niños en la mañana, vamos a hacer un taller de malabarismo, un taller de grabado en Plumavit que hace Hilario Alcalde, va a venir una combi cinema entre las 2 y las 6 de la tarde a mostrar películas antiguas ahí frente a la librería, y vamos a traer un piano, lo vamos a poner frente a la librería en la calle, y Eva Jasinska va a dar un concierto al aire libre, abierto a quien quiera. Ojalá haya 600 personas ahí escuchando. No nos da para poner 600 sillas, pero cerca de 200 sillas sí vamos a poner, para que sin ningún tipo de amplificación, Eva, digamos, ¿no es cierto?, nos regale un concierto, que es un modo también que nosotros como librería sentimos de retribuir lo que esta pequeña comunidad también, que ustedes, de la cual ustedes son parte, a través de este pequeño club de lectura que iniciamos. Insisto en una idea, a nosotros nos alienta muchísimo y nos estimula muchísimo que esto pueda ocurrir. En la escala, a la escala humana que sea, que ocurra, ya es un milagro, ya es una maravilla, y ustedes tienen mucho que ver con eso, y lo único que tenemos nosotros es gratitud a ustedes, porque esto sucede. Y con eso, yo por lo menos digo, ok, hasta la próxima. Si alguien quiere decir la última palabra de esta sesión, bienvenido, bienvenida, y ya. Yo antes de despedirnos, esta sesión va a quedar disponible, se está grabando, va a quedar disponible para que la puedan volver a revisar, y quienes no entraron también la puedan ver. O la puedan compartir. También, y No hay ninguna invitar a la gente a restricción. que se sume al club. No, y pues, No, y también, bueno, yo creo rescatar esto de leer un libro que a uno le impacta, como el caso de Mi Abandono, impacta mucho más, y la experiencia yo creo que se agranda cuando está la posibilidad de discutirlo y comentarlo como lo hemos hecho acá. Así que gracias a todos también. Yo por lo menos lo pasé muy bien, y amplié la experiencia de haber leído este libro. Yo no soy abogado ni trabajador social, pero tengo una hija de 10 años, así que imagínense como todo lo que pensé mientras lo leía. Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Saludos desde aquí hasta Punta Arenas, desde aquí hasta Putaendo, desde aquí hasta sus casas. Y nos vemos en la librería o en la pantalla o donde sea que nos encontremos prontamente. Muchas gracias.